Hermanos, los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Qué bendiciones poder reunirme una vez más con ustedes. Y hoy quiero presentarles algo un poco distinto a lo que he venido presentando estas últimas semanas desde el comienzo de la cuarentena. Y de alguna forma quiero presentar esto como una forma de prepararnos para cuando el Señor nos permita reunirnos una vez más. Hoy quiero hablar sobre un tema que ha estado en mi corazón por varias semanas ya, y que creo que es importante y es relevante para muchos de ustedes, sobre todo para los más nuevos, pero para los más viejos sigue siendo importante el conocer acerca de lo que voy a hablar hoy, para que usted también pueda dar testimonio acerca de esto y para que usted también pueda enseñar a otros, instruir a otros y también tenga claridad acerca de qué fue lo que usted hizo hace un tiempo atrás. ¿Okay? Voy a hablar sobre el bautismo. Voy a hablar sobre qué es el bautismo. Voy a responder algunas preguntas en realidad. Tengo aquí anotadas algunas preguntas que quiero responder con respecto a esta ordenanza, a este sacramento que nosotros practicamos. Entonces, quiero comenzar leyendo Mateo capítulo 28, del versículo 18 al 20. Y dice así la palabra del Señor. Y después de esto vamos a orar y vamos a entrar a las preguntas. Dice: y acercándose Jesús, les habló a sus discípulos, diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ok, oremos un momento para entregar este tiempo al Señor. Padre Celestial, yo te pido que tú guíes esta enseñanza y, Señor, tú des claridad a aquellos que hoy caminan contigo y que aún no se han bautizado, Señor. Que tú despejes toda duda con respecto a este acto tan hermoso, tan solemne, Señor. Que me ayudes a exponerlo con claridad y, Padre, y que tú llenes de convicción definitiva a aquellos que están pensando en bautizarse, Señor. Que podamos entender las implicaciones y el peso que tiene esto. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Amén. Nada más para tener un poco de contexto de dónde se desarrollan estas palabras. Este es el final de Mateo. Ya leímos Mateo juntos, de hecho, pero este es el final de Mateo cuando el Señor Jesús está resucitado y está a punto de ascender nuevamente al cielo, a su trono celestial. Y antes de ascender, el Señor dice estas palabras, lo cual es conocido como la Gran Comisión, donde el Señor comisiona a sus discípulos a predicar el Evangelio, pero les da una fórmula, les da una forma de hacerlo, ¿ok? Y es yendo, bautizando y enseñando. Entonces, Él habla sobre el bautismo acá, y voy a empezar a responder algunas de las preguntas, como usando de base Mateo 28, pero también voy a usar otros versículos de la Biblia, ¿ok? Entonces, la primera pregunta que quiero responder, que probablemente usted se ha hecho también, es: ¿qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo? ¿Ok? Y usando como base Mateo 28, podemos ver que el Señor le dice a sus discípulos: hey, vean, yo resucité, vencí a la muerte, tengo toda autoridad. Tengo toda autoridad en el cielo, en la tierra, sobre ángeles, principados, sobre demonios y sobre todo ser humano. Y por eso yo los envío a ustedes a hacer ¿qué? A predicar el Evangelio, bautizando y enseñando. ¿Ok? Entonces el bautismo es un mandamiento del Señor Jesús. ¿Ok? Es una ordenanza, se le conoce como ordenanza. El Señor ordena a los discípulos bautizar y ordena a los nuevos discípulos que se bauticen. ¿Okay? Es un mandamiento, es un no negociable. No es posible negociar esto, decir yo no me quiero bautizar. ¿Okay? Es un mandamiento. Cuando no nos bautizamos estamos desobedeciendo, por lo tanto, a un mandamiento del Señor. ¿Y en qué consiste este mandamiento? Consiste en sumergir completamente al nuevo discípulo, en agua, por supuesto, en presencia de toda la congregación. ¿Okay? La palabra bautismo es una transliteración de la palabra griega baptizo. ¿Okay? Baptizo significa sumergir. ¿Okay? De ahí viene la palabra bautismo, de baptizo en griego, que significa literalmente sumergir. ¿Ok? Entonces, y tiene que ser frente a la congregación. ¿Ok? El nuevo cristiano que se bautiza tiene que hacerlo enfrente de
la iglesia de Cristo. Que Él no puede simplemente decir, ok, estoy en la tina, voy a aprovechar de bautizarme ahora que estoy solo, y se mete al agua y se bautiza. No, así no funciona. Tiene que ser frente a la congregación, hecha por un anciano de la iglesia. ¿Ok? Por un anciano de la iglesia. Eso lo vemos en la Escritura, que los ancianos de la iglesia, los líderes de la iglesia, son los que bautizan a los nuevos discípulos. ¿Ok? Que en la historia de la iglesia se le conocían como los catecúmenos. ¿Ok? Entonces, a través de este acto, hermanos, a través de este acto del bautismo, el nuevo discípulo hace una declaración pública de su fe. Por eso tiene que ser enfrente de toda la iglesia. Porque si él, delante de todo el mundo, él declara su fe públicamente. No es privado, es público. Hace una declaración pública de su fe en Jesús como su Salvador y como su único Señor. ¿Ok? De esta forma él dice, yo estoy rompiendo mi alianza con el mundo, ya no vivo para complacer al mundo, ahora vivo para complacer a mi Señor, a mi Salvador, Jesucristo. ¿Okay? Por eso es público. ¿Por qué? Porque cuando esa persona después comienza a vivir una vida, si es que comienza a descarriarse, comienza a vivir una vida descarriada, la gente que lo vio bautizarse le va a preguntar, hey, pero ¿usted no se bautizó? ¿O van a llamar al pastor? Me pasó, hermano, una vez yo bauticé a una persona y a la semana, hermano, las semanas después me llegó un mensaje de texto de una muchacha diciéndome, oiga, su discípulo que se bautizó en su iglesia anda haciendo esto y esto y esto, y me mandó fotos. ¿Ve? Entonces, el mundo nos observa, el mundo nos va a llamar a cuenta, el mundo nos va a pedir que seamos consecuentes, porque el mundo quiere ver algo distinto. Y así la iglesia también puede colaborar con la santificación de aquel que se ha bautizado y llamarlo a cuenta y decirle, pero oiga, pero usted se bautizó, usted hizo un compromiso con el Señor, usted hizo un pacto con el Señor, una alianza con Dios y ahora usted está volviendo atrás, no lo haga. Por eso es público. ¿Okay? No podemos caminar el caminar cristiano solos, hermanos, tiene que ser a la luz. Somos hijos de la luz, no de las tinieblas. Entonces, el bautismo es un mandamiento del Señor que debe ser obedecido por todos los discípulos y que debe ser hecho públicamente. ¿Ok? Entonces, eso es el bautismo. Segunda pregunta. ¿Qué representa el bautismo? ¿Qué representa? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que alguien entrar en el agua? ¿Tiene acaso algún simbolismo especial? Sí, tiene un simbolismo especial, hermano. Tiene todo un significado detrás. Y voy a hablar sobre este significado. ¿Okay? Lo primero que quiero decir es que el bautismo en agua representa una realidad espiritual. ¿Okay? ¿A qué me refiero con esto? Es un acto físico que nosotros hacemos que representa algo que Dios está haciendo en lo espiritual. Algo que Dios ha hecho en lo espiritual. Vea, si quiere vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 12, el versículo 13, dice, pues por un mismo espíritu, todos, es decir, los cristianos, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ya judíos o griegos, ya sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá? Que todos los que somos cristianos hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es algo que el Señor hace con todos los cristianos, hermano. El bautismo del Espíritu Santo no es algo reservado solo para algunos. ¿Okay? Y la señal de que usted ha sido bautizado en Espíritu Santo es su vida. Se refleja en su forma de vivir, que usted ha sido transformado. No en que usted habla en otro idioma que nadie más puede entender, porque eso lo puede falsear cualquiera. Además, como dijo alguien por ahí, la prueba de que usted está lleno del Espíritu Santo no es que hable en lengua, sino que usted la controle, que no ande chismeando. De nada le sirve a usted andar diciendo raba, saba, saba, si usted anda chismeando por ahí de su hermano, del pastor. Entonces, la Biblia nos dice que cuando el Señor nos salvó, su Espíritu nos sumergió. Estamos sumergidos en el Espíritu de Dios. ¿Ok? Entonces, el bautismo es una representación física de esa realidad espiritual, de que el Espíritu ha venido sobre nosotros. Pero hay más todavía, porque representa más cosas. Entonces,
lo siguiente que el bautismo representa es muerte. Es muerte a este mundo. Literalmente, muerte. En Romanos capítulo 6 dice lo siguiente, escuchen. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? ¿De dónde viene esa pregunta que Pablo hace? Pablo acababa de decir que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, que donde hubo mucha maldad, Dios derramó su gracia. Entonces Pablo se adelanta a su audiencia, que tal vez podía decir, bueno, entonces continuamos pecando para que la gracia de Dios abunde. Entonces Pablo se adelanta a su audiencia y le dice, bueno, ¿acaso vamos a continuar entonces en el pecado para que la gracia abunde en nosotros? No, de ninguna manera. No, así no funciona la cosa. Es cierto, Dios envió su gracia donde había pecado, pero eso no significa que nosotros podemos pecar para que Dios siga enviando su gracia. No, 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 así no funciona, le dice Pablo a sus hermanos romanos. Nosotros, versículo 2, que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? No funciona simplemente con decir, bueno, el Señor me salvó, ahora yo puedo ir a pecar porque el Señor ya me salvó del infierno. No me voy a ir al infierno, así que entonces me voy a ir a vivir la vida tal cual como la vivía antes. No, 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 suave un toque, usted está muy equivocado. Si usted piensa así, usted no ha sido salvado. Usted no tiene el Espíritu de Dios en usted. ¿Ok? ¿No sabéis, versículo 3, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Ay, aquí es donde viene el significado del bautismo. Hemos sido bautizados en Cristo, en su Espíritu, hemos sido bautizados en agua. ¿Qué representa esto? Que hemos sido sumergidos en la muerte de Cristo. Por tanto, versículo 4, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Ok, hermanos, vea, esto es lo que representa el bautismo. Cuando usted entra al agua, usted lo que le está diciendo al mundo entero, que está observando su bautismo, usted le está diciendo, vea, así yo estoy muerto al pecado, a este mundo. Hoy yo digo y confieso y declaro que mi vida está enterrada para este mundo. Ya no sirvo para este mundo. ¿Ok? El mundo puede considerarme muerto. No quiero nada con este mundo. Entonces, cuando entramos al agua, es una imagen de ser enterrado, literalmente, de haber sido sepultado, para no vivir más para este mundo. Por eso dice, hemos sido sepultados con Él, con Cristo, por medio del bautismo, para muerte. ¿Para muerte de qué? Muerte al pecado. Hemos muerto al pecado. Por eso ya no justificamos nuestro pecado. Pueden venir tropiezos en el caminar, claro que pueden venir tropiezos, pero ya no vivimos para el pecado. Ya no justificamos nuestro pecado. Cuando usted y yo justificamos nuestro pecado, significa de que aún posiblemente no hemos nacido de nuevo. No hemos sido regenerados. El cristiano no justifica su pecado, se arrepiente de su pecado, llora por su pecado, sufre por su pecado, siente asco por su pecado, pero no justifica su pecaminosidad, ¿ok? Porque él ha muerto al pecado, ¿ok? Entonces el bautismo representa muerte, pero también representa resurrección, representa vida, una resurrección para una nueva vida para la gloria de Dios. Continuemos leyendo el versículo 4, quedamos a la mitad. Decía que hemos sido sepultados en Él por medio del bautismo para muerte, ¿a fin de qué? ¿Con cuál propósito? A fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Qué está diciendo? Nos hemos muerto para el pecado, para que, así igual como Cristo murió, para que así como Cristo resucitó, nosotros también resucitemos a una nueva vida, un nuevo estilo de vida para la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nosotros decimos públicamente a través del bautismo cuando entramos a las aguas. Estamos diciendo, yo voy a entrar al agua y me voy a morir para este mundo. Entré, me morí. ¿Ok? Salgo resucitado para vivir una vida ya no para este mundo, sino para la gloria de Dios.
para el servicio de Dios, para la alabanza de Dios, para conocer a Dios, para amar a Dios y para amar a mi prójimo como a mí mismo. Es maravilloso, ¿cierto? Eso es lo que representa el bautismo, hermanos. Eso es lo que significa bautizarse. Ser bautizado en el Espíritu Santo, haber muerto a este mundo y el pecado y haber resucitado para una nueva vida en Cristo. De todas formas, si quedan preguntas con respecto a este tema, por favor, hagan sus preguntas ya sea en YouTube o en el chat de WhatsApp, ¿ok? No se queden con dudas, pregunten. En tercer lugar, tercera pregunta, ¿quiénes se deben bautizar? ¿Quiénes deben entrar a las aguas? ¿Cualquiera puede bautizarse? ¿Qué requisitos se demandan en la Escritura para que una persona pueda entrar a las aguas? Estas son las personas que se deben bautizar. Todos los que han escuchado, han entendido y han creído el mensaje del Evangelio de Jesucristo. ¿Ok? Los que han escuchado, entendido y creído el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Si usted ha escuchado el Evangelio, pero no lo entiende, probablemente no lo cree, porque no tiene idea de qué se trata el Evangelio. ¿Ok? Si usted nunca lo ha escuchado, obviamente usted no es salvo, porque la salvación viene por medio de la predicación del Evangelio. ¿Ok? Ahora, si usted lo ha escuchado, ¿ok?, lo ha entendido, pero no lo ha creído, usted tampoco es salvo, porque para ser salvo hay que creer. ¿Ok? Pero si usted lo escuchó, lo entiende y lo cree, entonces usted puede bautizarse. Puede bautizarse. Ahora, ¿cómo sabe usted si usted entiende y cree el Evangelio? Bueno, trate de explicarle usted con sus palabras el Evangelio a alguien más. Este era el desafío que yo le ponía a todos mis hermanos que querían bautizarse la última vez. Usted tiene que ser capaz de explicarme el Evangelio a mí. Bíblicamente, tal vez no con las palabras exactas de la Biblia, pero con los términos correctos. Usted tiene que ser capaz de explicarme el Evangelio a mí como si yo fuera un incrédulo, como si yo me fuera a morir en los siguientes 5 minutos y mi salvación depende de lo que usted me va a predicar a mí. ¿Okay? Usted tiene que ser capaz de exponer el Evangelio en palabras simples y así nos damos cuenta de que usted lo entiende, y si usted lo entiende, usted posiblemente lo cree. Es imposible creerlo si no lo entiende cognitivamente. ¿Ok? Entonces, eso en primer lugar, aquellos que han escuchado, entendido y creído el mensaje del Evangelio de Jesucristo. ¿Quién más dentro del mismo grupo? Todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y tienen la convicción de que han sido salvados por Dios, por la gracia de Dios. ¿Ok? Mucha gente dice, sí, yo creo el Evangelio, pero no se arrepientan de sus pecados. Entonces no ha creído el Evangelio. Creer en el Evangelio implica arrepentimiento de mis pecados. ¿Y qué es arrepentimiento? Arrepentimiento no es simplemente sentirse mal. Arrepentimiento significa literalmente cambiar la mente. Metanoia en griego. Cambiar el switch. Que antes lo que yo amaba, mi pecado que yo amaba tanto, ahora me produce asco. ¿Ok? ¿Cómo entender arrepentimiento? Se lo voy a explicar con esta analogía. Imagínese que usted es un chanchito. Imagínese que usted es un chancho. Un chanchito bonito, pero por más bonitos que los chanchos sean, son asquerosos, ¿ok? Porque comen basura, básicamente, ¿ok? Comen desperdicios. Entonces imagínese que usted es un chanchito bonito que está ahí disfrutando de comer esa basura, ¿ok? Te come su basura, la come y la disfruta y es feliz comiendo su basura, ¿ok? Se deleita en la basura y en la asquerosidad. Pero de repente viene Dios y lo convierte en un ser humano. Mientras usted está comiendo y engulléndose esa basura asquerosa, disfrutando de ella, y de repente viene Dios y lo transforma en un ser humano, en el pleno acto de comer basura. Y usted queda convertido en un ser humano ahí, desnudo, con la cara llena de basura. ¿Cómo cree usted que se sentiría si de repente se da cuenta que usted está comiendo basura y está desnudo? Creo que inmediatamente el reflejo sería vomitar,
sentir vergüenza, sentir asco. Eso es arrepentimiento. Cuando estábamos sin Cristo, nos deleitábamos en el pecado, en la basura, desnudos, patéticos. Nos deleitábamos en la basura. Pero el Señor vino y transformó nuestro corazón. Nos sacó el corazón de piedra y nos puso un corazón de carne, como dice Ezequiel. ¿Okay? Y nos dio vida nueva. No es posible que un cristiano se deleite en el pecado cuando ha sido transformado como solía deleitarse antes. Si usted tiene ese sentimiento hacia el pecado, como el ser humano hacia la basura, eso es arrepentimiento. Pero si usted todavía se deleita y le gusta y va para allá y va y come basura constantemente sin un poco de dolor en su corazón, aunque usted diga que usted cree el Evangelio, permítame no creerle, porque su vida no lo refleja. ¿Ok? Entonces, ¿quién se puede bautizar? Aquel que se ha arrepentido, aquel que tiene ese sentimiento hacia el pecado y un deseo por santidad. ¿Ok? Aquellos que han reconocido que estaban perdidos, pero que ahora han sido encontrados por Dios y que han recibido su salvación por medio de la fe en Jesús. ¿Ok? Si usted está convencido de que si usted hoy se muere, se va con el Señor, usted tiene que bautizarse. Si usted sabe que el Señor lo ha salvado, usted sabe que fue un pecador, que es un miserable, que merece el infierno, ¿ok? Pero usted sabe que la gracia de Dios ha operado en usted, entonces usted puede bautizarse y debe bautizarse. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos en la Escritura. En Hechos, capítulo 2, versículo 37, dice así: este es el momento en cuando vino el Espíritu Santo y en medio de la fiesta de Pentecostés, y Pedro comenzó a predicarle a la gente. Entonces le predicó a Jesucristo, ¿okay? Y les dijo: ustedes mataron al Mesías, mataron a Jesús, que era un varón aprobado por Dios y que él traía el reino de Dios y lo trajo, pero ustedes lo mataron. ¿Okay? El versículo 36 dice lo siguiente: sepa pues con certeza toda la casa de Israel, toda la nación, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Okay? Y el versículo 37 dice: al oír esto, compungidos, sufriendo en el corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Ellos se arrepintieron, se dieron cuenta de lo que habían hecho. Entonces dice que el corazón se les compungió, es como que se les apretó. Y probablemente así como con llanto le decían a Pedro y a los apóstoles: ¿pero qué vamos a hacer ahora? Matamos al Señor, matamos al Mesías. ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. ¿Ok? Entonces, vea, ellos no pasaron por un proceso largo de preparación para el bautismo. Ellos se dieron cuenta de que habían pecado y querían arrepentirse y entregar su vida al Señor ahí en ese momento. Y le preguntaron a Pedro: ¿pero qué haremos ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y Pedro le dice: arrepiéntanse de su pecado y bautícense. Ya, bautícense. Y el versículo 41 dice esto, escuchen: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Ese mismo día fueron bautizados 3,000. Ese día se salvaron, ese día creyeron, ese día se bautizaron. Veamos otro ejemplo. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 35. Esta es la historia del evangelista Felipe predicándole a un joven etíope, ¿okay? Que era un oficial de la reina Candace, la reina de los etíopes. Y el joven eunuco venía leyendo el rollo del profeta Isaías, pero no entendía. Y el Señor llevó a Felipe hasta este joven eunuco para que le explicara que lo que él estaba leyendo hablaba acerca de Jesús. Y le explicó el Evangelio. Dice el versículo 35: entonces Felipe abrió su boca y, comenzando desde la Escritura,
le anunció el Evangelio de Jesús. Le anunció el Evangelio de Jesús. Y el eunuco lo entendió con su mente, lo creyó con su corazón. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, mira, agua. El joven que recibió el Evangelio vio las aguas y dijo, mira, 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 Felipe, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes, respondió él. Y dijo el joven eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje, y ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Hermano, qué historia más linda, más gloriosa. Un joven recibe el Evangelio ahí mismo, y él solito se da cuenta que él se tiene que bautizar, y ve las aguas y dice, Felipe, suave, usted me acaba de hablar del bautismo, ¿cierto? Aquí hay agua, ¿me puedo bautizar? Y Felipe le hace una prueba a Felipe, le hace una prueba para averiguar si realmente el eunuco está listo para bautizarse. Y le dice, si tú crees en el Evangelio que yo te proclamé, puedes. Y dice, sí creo. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Mesías. Y se bautizó. Y lo llama Jesucristo. Es decir, Jesús el Mesías, Jesús el ungido, Jesús el prometido, ¿okay? El Salvador. Eso es lo que significa el título Jesucristo, el ungido, Jesús el ungido. Y se bautizó, ahí mismo, inmediatamente, ¿ok? Ahora, hermanos, hay cursos que muchas iglesias hacen para preparar a sus ovejas, a sus catecúmenos, para el bautismo. Y muchos de estos cursos duran un periodo largo de tiempo. Y yo, honestamente, yo no soy muy amigo de estos cursos, porque no veo cómo defenderlos con la Escritura, ¿ok? El bautismo... Ahora, puede ser que la razón por la que se hagan estos cursos es porque hoy es muy fácil falsear la salvación, como ser un falso convertido, ¿okay? Entonces estos cursos tratan como de explicar a la gente y de asegurarnos de que estamos bautizando gente cristiana de verdad. Pero muchas veces, hermanos, no podemos evitar terminar bautizando a alguien que decía ser cristiano, pero que no lo era. Yo he bautizado gente que decía ser cristiano y hoy yo veo sus vidas y para nada. Y los apóstoles también bautizaron gente que decían ser cristianos y que después se reflejó que no lo eran, estaban perdidos. Simón el Mago fue uno de ellos. Entonces, ¿quién debe bautizarse, hermanos? Todos los que han creído en Jesucristo. Todos los que saben que han sido salvados por el Señor. Si usted sabe que si usted se muere hoy y se va con el Señor, usted puede bautizarse. Ahora, si sabe que se va con el Señor porque Él lo salvó a usted, no porque usted sea muy carga o muy gato, la salvación es el mérito de Cristo, no el nuestro. ¿Okay? Somos salvos solo por gracia, por medio de la fe en Jesús. Ok, otra pregunta, ya casi voy a terminar. ¿Cuándo sé si estoy listo para bautizarme? Y eso vuelve a la primera y a esta última pregunta. Cuando haya entendido el Evangelio. Si usted es capaz de explicar el Evangelio a alguien más, usted, y lo cree, por supuesto, usted posiblemente esté listo para bautizarse. Cuando usted tenga la convicción de haber sido salvado. Y otra cosa más importante también, que tengo que mencionar acá. Cuando usted esté listo y esté dispuesto a ser miembro de una iglesia local. Un discípulo no anda de iglesia en iglesia, hermanos. Puede ser que las circunstancias nos lleven a salir de un lugar y congregarnos en otro. Pero el discípulo verdadero es una persona comprometida con la iglesia local. El discípulo verdadero sabe que él no puede crecer una vida cristiana saludable separado del cuerpo de Cristo. Si usted está listo para comprometerse con la iglesia local, ya sea esta iglesia, la iglesia Fortaleza en Pavas, o cualquier otra iglesia local, usted puede bautizarse. Pero mientras usted crea que puede vivir su vida espiritual sin ir a la iglesia, mejor ni se acerque al agua. ¿Ok? Mejor ni se acerque. Va a cometer un error. ¿Ok?
Entonces, ¿cuándo sé que estoy listo? Cuando entendí el Evangelio, cuando lo creí, cuando tengo la convicción de salvación y la certeza de salvación, y cuando estoy listo para comprometerme con la iglesia local. Esto de la certeza de salvación, hermanos, es importante, porque hay muchos cristianos que viven su vida sin saber si son salvos. Y no, hermanos, nosotros tenemos que saber qué fue lo que hizo el Señor por nosotros en la cruz y cuál es su poder. ¿Ok? Una pregunta más. ¿Puedo ser un discípulo, puedo ser salvo verdaderamente sin bautizarme? ¿Puedo vivir mi vida cristiana evitando el bautismo? Ok. Esta es una pregunta interesante y yo voy a decir, primero voy a decir no se puede. Yo no puedo ser un discípulo, decir que soy un discípulo verdadero y huirle al bautismo. Y quiero que lo vea de esta forma. Imagínense que yo soy un jovencito que quiere comenzar a salir con una muchacha, ¿ok? Y yo invito a salir a esta muchacha y salgo con ella, la llevo a una cita y comienzo a actuar románticamente con esta muchacha. Y comienzo a besarla, comienzo a tomarla de la mano y quiero llegar más allá y quiero tener intimidad con ella. Pero y ella me pregunta, bueno, entonces ¿qué? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Nos vamos a comprometer? ¿Ya llevamos tiempo? ¿Tienes pensado casarte conmigo? ¿Qué quieres conmigo? No, solamente quiero que estemos juntos y al final nuestra relación es libre, nuestra relación es una relación que no está atada por los nombres. Y, hermano, ese discurso suena horrible, ¿cierto? Uno dice, ese muchacho está jugando con esa muchacha. Solamente quiere los beneficios de la relación sin el compromiso de la relación. Eso es lo que muchos hombres hacen y mujeres también lo hacen. ¿Ok? Solamente quiero el disfrute de la compañía, pero no quiero el compromiso que conlleva este disfrute. ¿Ok? Ahora, traslade eso a su vida cristiana. Quiero ir a la iglesia, sí, quiero ir a la iglesia, quiero sentir rico cuando cantamos la adoración, quiero sentir bonito cuando escucho al pastor predicar, quiero la comunión con la gente, me siento bien cuando la gente me recibe. Me gusta esta comunidad, me gustan las actividades, me gusta recibir los paquetes de comida cuando la iglesia reparte comida, me gusta recibir una casa cuando la iglesia regala casas, pero no me voy a comprometer, no me voy a bautizar, yo no me comprometo. Déjeme darle una mala noticia si usted es esa persona, si usted se identifica con lo que yo acabo de decir. Si usted se muere hoy, usted se va a ir al infierno. Se va a ir al infierno. Porque está jugando con Dios. Y no me deleito en decirlo, pero tengo que decirlo. Porque soy pastor y tengo que velar por su alma. Si usted simplemente quiere los beneficios de Dios y no entregarle su vida a Dios, usted no tiene nada que ver con Dios. Usted está separado de la presencia de Dios. Y si hoy, por alguna razón, usted muere, usted se va a una eternidad sin Cristo. Porque usted en primer lugar no quería a Cristo. Usted quería lo que Cristo podía darle a usted. ¿Ok? Así de importante es el bautismo. Así de importante es esta ordenanza, porque es una ordenanza de Dios. Un mandamiento. Entonces no se puede ser discípulo sin bautizarse. Pero también tenemos que agregar contexto a esta pregunta. Porque tenemos en la Biblia un caso, y probablemente hay muchos más casos en la historia, pero tenemos en la Biblia un caso en particular de una persona que recibió la salvación y no se bautizó. Y muchos de ustedes ya saben a lo que me refiero, al ladrón que estaba en la cruz a la par de Jesús. El ladrón vio a Jesús y entendió todo. Entendió que ese que estaba crucificado a la par de él era el Mesías. Y era el rey prometido por los profetas del Antiguo Testamento. Entonces le dice Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Yo sé que ahora tu cuerpo se va a morir, pero tu espíritu va a ir a un lugar celestial. Cuando estés en ese lugar celestial, por favor, acuérdate de mi pobre alma. Hermano, esa conversación del ladrón con Jesús es demasiado profunda. El ladrón está diciendo demasiadas cosas en poquitas palabras. Él está confiando en
en que su alma no va a ser destruida, sino que va a ir a otro lugar. Él no va a desaparecer, sino que su alma va a un lugar celestial. Está declarando que Jesús es Dios, es el Rey, y también está declarando que el reino que Jesús trajo es celestial, no es físico, porque él sabe que Jesús va a morir y va a ir a esta dimensión celestial. Entonces le dice, bueno, cuando entres a esa dimensión celestial, acuérdate de mí. Entendió lo que los fariseos no entendían. Ve, un ladrón, miserable, pecador, lo entendió por gracia. ¿Ok? Y Jesús le dice, mijo, hijito lindo, yo le prometo que hoy usted va a estar conmigo, acá, en el paraíso, vamos a estar juntos. Yo te voy a recibir. Hermanos, y ese joven no se bautizó, no pudo bautizarse, pero fue salvo. ¿Ok? Si hay algún impedimento físico, de salud, que a usted le impide entrar a las aguas, el Señor lo salva a usted. Si hay un deseo en su corazón de hacerlo, claro que el Señor lo va a salvar, aunque esté impedido físicamente de hacerlo. Pero si usted tiene toda la libertad y toda la capacidad de hacerlo y no lo hace porque no quiere comprometerse con Dios, entonces usted está en una zona muy peligrosa. Muy, muy peligrosa. ¿Ok? Lo vamos a dejar hasta acá, pero espero que esto haya sido útil para todos aquellos que están pensando en bautizarse y entrar a las aguas. Los quiero animar, esto es algo maravilloso, donde toda la iglesia se reúne para celebrar la nueva vida que usted ha recibido por gracia, por medio de la fe en Jesús. Y nosotros le amamos a usted, nosotros queremos verle crecer en el Señor, y yo como su pastor estoy dispuesto a servirle en todo lo que usted necesite para caminar con Cristo de una forma gloriosa, de una forma que honre y glorifique a nuestro Señor. Así que, ¿qué le parece si oramos y terminamos? Padre Celestial, muchas gracias por esta instancia que tú nos has dado de poder estudiar un poco tu palabra y el tema del bautismo, Señor. Yo sé que quedaron muchas preguntas más, pero yo te pido que lo que hoy hablamos, Señor, haya podido disipar dudas y haya podido aclarar conceptos y traer confianza a aquellos que han creído en ti y en tu evangelio y que han pensado en dar este paso, Señor. Yo te pido que bendigas a mis hermanos en este día y que tu gloria y tu presencia les acompañe. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.